Ahora que hablemos sobre otro aspecto crucial de nuestra vida pública, que es la lucha contra la pandemia. Para hacerlo hemos invitado al doctor Carlos Glave, que es un médico de terreno, de larga experiencia en el sector privado y en el público, y que lo hemos visto durante la campaña batiéndose naturalmente por su propia candidatura en Juntos por el Perú, pero que más allá de esa candidatura es un hombre comprometido con su disciplina y con la tarea enorme que tenemos. Doctor Glave, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está Fernando? Bueno, entristecidos por cifras severas que tenemos de infección y de mortalidad, lo hemos dicho al principio, pero vale la pena repetirlo, si usted me permite, en la pantalla de nuestra televisión, 326 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Nos mantenemos con números muy elevados, así como el de infectados. 3.625 en las últimas horas, lo que implica naturalmente que la presión por las camas UCI se mantiene, que la presión y la necesidad de oxígeno se mantiene y que la infraestructura de servicios sanitarios no puede responder a una demanda real. Doctor Glave, díganos por favor, ¿qué esperanza podemos tener en que el próximo gobierno, cual sea que sea, tiene planes claros y tiene gestionarios capaces de sacarnos adelante de esta mala situación sanitaria en la que nos hallamos? Nosotros estamos muy preocupados. Desde Nuevo Perú, yo soy militante de Nuevo Perú con Verónica Mendoza. Tenemos mucha preocupación por el problema de la pandemia. Existen dos aspectos que se tienen que trabajar en la pandemia, y eso es una cosa que es general, eso no es algo nuevo. Es la parte farmacológica, que es la vacuna, no hay otra alternativa, y es la parte no farmacológica, que son el aislamiento social, el aislamiento de los sintomáticos, el tratar de evitar el contagio masivo, que es lo que produce justamente la saturación de los servicios de salud, y este es el grave problema que trae este SARS-CoV-2 que produce la COVID-19. Entonces, nosotros tenemos el planteamiento de que fundamentalmente lo que se tiene que hacer es tener una política clara de compra de vacunas. Nosotros hemos escuchado a lo largo de la campaña de la candidata de Fujimori con su vocero de salud, Ernesto Bustamante, comenzar a cuestionar una u otra vacuna. Ese no es el tema. El tema es comprar todas las vacunas posibles y lo antes posible. Porque si nosotros dejamos de vacunar a nuestros adultos mayores, por ejemplo, vamos a permitir que se mantenga la mortalidad. Nosotros, con la vacuna de Sinopharma, se ha disminuido la mortalidad de los profesionales de la salud, con ese 1 millón de dosis que se trajo. Entonces, tenemos que apuntar a traer las vacunas en forma masiva lo antes posible. Apuntar a COVAX Facility, a las vacunas también con Pfizer, con AstraZeneca, con todas las que sean posibles. Y no hacer el juego de la lucha comercial sobre las vacunas, ni hacer el juego tampoco de tratar de pincharle el globo al que está en el gobierno para que no pueda traer la vacuna. Ese es un punto. Y el otro punto es el de la atención primaria de salud, que no es un cliché. Es un problema que lo estamos viendo en estos momentos. Nosotros, la gente, ustedes, todos los que nos están escuchando, no saben a quién recurrir. Recurren al médico particular que está al lado, recurren a la clínica, recurren a la automedicación. Tenemos que tener una atención cerca a la gente. Eso es algo fundamental. Tenemos que tener el concepto del aislamiento de los sintomáticos, del seguimiento de los sintomáticos, para que en el caso de que necesiten oxígeno, lleguen al oxígeno. Y esto significa también el apoyo social. No podemos decirle, yo todos los días recibo 3 o 4 llamadas de personas que están con el problema y yo les digo, tranquilos, quédense en casa. Pero me dicen, doctor, yo no puedo dejar de salir. Tengo que salir porque no puedo comer. Yo tengo que trabajar, soy ambulante, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que haber el apoyo social. Las dos medidas, que son la farmacológica, que es labor del Estado, y es labor, además, a nivel internacional, de conseguir la vacuna a la mayor cantidad de la gente posible para disminuir la diseminación del virus, y la labor de las medidas no farmacológicas, que son el aislamiento de los sintomáticos y el uso de las mascarillas. Nos ha hecho una buena presentación metodológica de cómo se debe abordar el tema de la pandemia. Ahora la pregunta es,
hasta qué punto los planes de los dos candidatos, en la medida en que podamos conocerlos, corresponden con estos lineamientos. Bueno, mire, sobre Pedro Castillo, y eso es lo que decimos también en general, Justo hemos perdido el sonido, justo cuando estaba entrando al núcleo difícil. A ver, recuperamos el sonido, ¿no? Repita la última frase. Sobre Pedro Castillo, dijo usted. Mira, sí. Sobre Pedro Castillo tenemos dudas. Tenemos un plan de gobierno que se hizo antes de la pandemia, que no tenemos la claridad. Sabemos que está buscando niveles de apoyo en técnicos, indirectamente han llamado a muchos de nosotros, pero Verónica Mendoza le ha planteado el apoyo. Tenemos que ver cómo es que realmente va a recibir nuestro apoyo. Yo soy militante de Nuevo Perú, en la medida en que nosotros nos comprometamos, estamos dispuestos a eso, pero tenemos que ver la claridad para este problema. ¿Claridad qué cosa quiere decir? ¿Claridad qué cosa quiere decir? Tiene que haber claridad en qué, respecto de qué. Claridad en el compromiso de, por ejemplo, la lucha contra la pandemia, particularmente. Claridad también en el sentido de tener un acuerdo sobre algunos puntos concretos, en el sentido de avanzar definitivamente en transformar nuestro sistema de salud. El voto a Pedro Castillo ha sido un voto de protesta. Nosotros tenemos la propuesta. El voto a Keiko Fujimori es de continuidad. Y sobre Keiko Fujimori tenemos la certeza de la continuidad. Además, su vocero de salud, justamente Ernesto Bustamante, es el que ha estado levantando noticias falsas, boicoteando el tema de la vacunación. Él ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud. Entonces nosotros creemos que por ahí no va el tema. Pero por Pedro Castillo tenemos que apuntar a apoyarlo, a que pueda plantear una alternativa que realmente apunte a poder enfrentar la pandemia y a enfrentar realmente los cambios que necesita nuestro país en el tema de la salud. Y bueno, permítame decir que naturalmente nuestro canal está abierto a que el doctor Bustamante quiera pronunciar sobre las cosas que le atribuye usted. Pero yo quisiera preguntar, ¿qué pasaría si el candidato al cual ustedes quieren ayudar, a asesorar, a que perfeccione, por decirlo así, su plan frente a la pandemia, si se puede perfeccionar lo que no existe, pero en fin, colabora con ellos? ¿Qué sucede si se encuentra usted con dirigentes en ese partido que le hablan de la ivermectina y de la vacuna peruana? ¿Qué diría usted? Definitivamente no podemos estar de acuerdo. Nosotros somos, en primer lugar, yo particularmente soy médico. Aparte de ser médico, tenemos una cosa clara. Y nuestra organización, y Verónica Mendoza lo ha dicho, nosotros estamos con la ciencia. Nosotros creemos que tenemos que fortalecer justamente el apoyo científico, la evidencia para poder enfrentar la pandemia. Tenemos que estar con los que saben, tenemos que estar con los técnicos que puedan afrontar y enfrentar el problema de la pandemia. No con problemas políticos, usar la política para una u otra cosa, usar la política para tener votos. Eso no lo podemos permitir, más aún en este problema que tenemos de la pandemia, que es un tema que es además realmente... Pero ¿qué diría usted entonces a sus eventuales interlocutores que le dijesen, pero en torno a mí todo el mundo toma ivermectina y les ha ido bien? Que es algo que uno escucha con frecuencia. Yo también le podría decir que muchos de mis pacientes con miel de abeja les ha ido bien. El problema es que hay que tener información. Es un problema de la comunicación en salud. Es un problema que tenemos que tener. Esta pandemia es fundamentalmente un problema de rápido contagio de la enfermedad. Y lo que tenemos que hacer es cortar la rapidez del contagio. Y eso está afectando y está saturando los servicios de salud a nivel mundial y particularmente en nuestro país. Entonces, el problema es que, claro, si la gente está en angustia y no tiene cerca a su domicilio la atención, puede recurrir a cualquier posibilidad de tratamiento o de curación mágica. Nosotros creemos que hay que reformar el sistema de salud y basarnos en la atención primaria de la salud. Esa es nuestra propuesta. Doctor Glave, permítanos por favor ir a una pausa y después de ella quisiera que, a la luz de las explicaciones que nos ha dado, ¿cómo juzga usted el proceso de vacunación tal y como se viene llevando a cabo en nuestro país? Retomamos nuestra entrevista con el doctor Carlos Glave después de la pausa.
Estamos conversando con el doctor Carlos Grave, quien fue el responsable del programa de lucha contra la pandemia en Juntos por el Perú, que nos ha hecho saber que han tomado contactos indirectos con la campaña de Pedro Castillo y que se dicen dispuestos a colaborar con ellos para perfeccionar, o podría decirse también para crear de la nada, un plan contra la pandemia. Para comprender lo que ustedes se propondrían hacer, quisiera saber cómo evalúa el desempeño del gobierno respecto de la vacunación. Bien, en relación a la vacunación, Fernando, mire, en primer lugar, hubo una desorganización, comenzaron a vacunar de salud, gobiernos regionales, las Fuerzas Armadas y policiales, el Ministerio de Salud, sin una rectoría, sin una dirección. Eso se ha cambiado, eso es bueno, que ahora hay una centralización. Pero el otro tema, el más importante, es el tema de la dotación de la vacuna. Están engañando, no tenemos vacuna. Nosotros tenemos tres fuentes, en general en el mundo, para conseguir vacunas. La fuente de la industria farmacéutica tradicional, occidental, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, que nos demoramos. Hubo una demora, alguna razón habrán tenido, para demorarse en la firma de los contratos. Quedamos en el 15º lugar de la cola. Con COVAX Facility pusimos el dinero y estamos en la lista de COVAX Facility que favorece en la organización, estos organismos internacionales para apoyar a los países pobres y a los países también que tienen menos recursos pero que ponen algún dinero. Y el otro tema era de la negociación con Sinopharma y la negociación con los rusos. Sinopharma tiene una gran capacidad de producción de vacunas, incluso parece que puede producir hasta cerca de 1 billón de vacunas este año. Hubo un problema con el Vacunagate, hubo un problema probablemente con la negociación de las vacunas, pero además salió, por eso yo repito, y lo dije en la campaña, y he debatido con Bustamante, por eso lo digo abiertamente, le pedí debatir, y que salió diciendo, esto es agua bendita o agüita destilada, que no sirve. Es mentira. OMS está por aprobar Sinopharm. Bueno, el tema está en que se perdió esa negociación, o por lo menos se retrasó. Ahora, estábamos en el primer lugar. Cuando empezó este problema, la primer ministro dijo, ojalá que no se caiga. Alan Wagner dijo, cuidado, no se metan con China, porque hay alianza estratégica. Y Ugarte dice, vamos a esperar. ¿Qué cosas tiene que esperar? La vacuna de Sinopharma en nuestro país, Fernando, ya demostró que disminuye la mortalidad y la hospitalización en médicos, en los profesionales de la salud. Ese 1 millón de dosis que se aplicó acá ya demostró eso. Teníamos la posibilidad de 2 millones en marzo, 3 millones en abril, que hubiera conseguido por lo menos vacunar al 70% de los adultos mayores, con lo cual hubiera disminuido la mortalidad. Estaríamos ahora, por el porcentaje de muertos que hay por encima de 60 años, disminuyendo cerca de 200 o un poco más muertos diarios. Esto no es juego. Tenemos que comprar todas las vacunas. No se trata de decir este es buena, este es mala. AstraZeneca tiene algunos problemas. Está bien que la hayan contratado. Tenemos que contratar todas las vacunas posibles y vacunar lo antes posible. Porque esa es la manera, además de evitar mortalidad, también de evitar que las variantes continúen. Ya han descubierto una variante en nuestro país que puede ser más contagiosa, que puede ser más grave, que puede ser con algunas otras características, que puede ser resistente a otras vacunas. Entonces, la única solución farmacológica a la pandemia es la vacuna masiva de toda, por lo menos del 70-80% a nivel mundial. Eso significa la eliminación del virus. Por eso también tenemos que apuntar en general a la vacunación masiva, a apuntar a COVAX Facility y a comprar con nuestro Estado todas las vacunas posibles y lo antes posible. Doctor Grave, hay un aspecto de la salud del cual se habla poco, lo cual incluso ha dado lugar a que se le denomine la pandemia en la sombra, que es la salud mental. Ha habido una reunión del Acuerdo Nacional sobre este tema y hay algunos documentos que he visto en la prensa, particularmente me ha impresionado el de Citados, porque estamos viviendo en condiciones familiares, sociales excepcionales.
sobre todo los niños y adolescentes, que necesitan tanto el contacto con sus semejantes para poder desarrollarse. Y los adultos, de alguna manera u otra, pueden resignarse mejor y comprender las cosas más racionalmente. Pero aquí estamos ante un problema de salud mental. El tema es mencionado, usted lo habrá visto, en el plan de gobierno de Perú Libre, bajo 3 rubros: suicidio, bullying y deserción escolar, asociados en los 3 temas a la salud mental. Usted no es un especialista de la salud mental, pero es inseparable este aspecto del aspecto propiamente médico. ¿Qué le dice a sus pacientes de los que usted sabe que están durmiendo mal, que se están alimentando mal, que tienen una inseguridad económica tremenda porque han perdido el empleo o temen poder hacerlo, y que no mantienen relaciones normales, ni siquiera con sus parientes que viven en otras casas? Definitivamente ese, Fernando, es un problema crucial y que tiene que ver también con lo que es mi especialidad, que es la reumatología de enfermos crónicos y en general de enfermedades crónicas. Eso significa también justamente que desnuda la carencia de la atención primaria de salud. Un momentito, ¿qué tiene que ver la salud mental con la reumatología? Quisiera saberlo, porque todo... Tiene que ver. A ver. Tiene que ver muchísimo en general con todo lo que es la atención primaria también de la salud. Nosotros, cuando tenemos, en general, todos estamos sufriendo personalmente, la familia, los niños que no están en la escuela presencial. Entonces, todo esto tenemos que tener una atención en el hospital, en un médico especializado, o deberíamos tener cerca a nuestra casa, además separados de COVID, la posibilidad de tener una atención de todos los problemas, incluido el aspecto mental, el aspecto psicológico, de una atención. Eso, obviamente, que no lo tenemos, hay que empujar para ello. Nosotros, normalmente, si tenemos algún problema, yo con mis pacientes, problemas, por ejemplo, de fibromialgia, que tienen dolores, o problemas de artrosis, el problema de estar recluido, de no poder tener actividad física, aumenta el problema del estrés, aumenta los problemas de dolores. Entonces, definitivamente, lo importante es no tener que ir al hospital. El hospital está lleno de COVID, está saturado. Ese es el gran problema de esta pandemia. La saturación de los servicios de salud. No es de que sea una enfermedad gravísima, sino que es una enfermedad que satura los servicios de salud porque se llenan de gente que necesita oxígeno, de gente que necesita atención. Entonces, resolviendo el problema de una atención cerca a nuestro domicilio, resolveríamos el conjunto, no solamente del asunto de la salud mental, además de la salud de los enfermos crónicos, del problema de la salud sexual y reproductiva, del problema incluso de la violencia familiar, de una serie de aspectos que se tienen que ver con este asunto de la reclusión que uno tiene y de la imposibilidad de tener cerca a alguien que lo pueda auxiliar desde el punto de vista médico. Muy bien, doctor Carlos Glave. Gracias por el tiempo y por las explicaciones que nos ha dado sobre su disciplina, sobre los planteamientos que ha hecho, también sobre los contactos indirectos que se habría establecido con el partido del candidato Pedro Castillo. Muchas gracias y que tenga usted buenas noches. Gracias. Vamos a hacer una pausa y hablaremos ahora sobre las regiones. Y lo haremos con el gobernador regional de Ayacucho, que como sabemos ha sido elegido presidente de la Asamblea de Gobernadores Regionales del Perú.